¿verdad? Se recuerdan que estamos trabajando los métodos estadísticos, ¿verdad? Veíamos el de tendencia secular, que no es más que hacer una pequeña gráfica, el de promedio simple, que ya vimos que es una media aritmética, el de mano alzada o mano libre, como usted le quiera llamar, el de promedios móviles y el de semipromedios. ¿Alguna duda con alguno de estos métodos que trabajamos en la clase anterior? Bueno, tan alegre cuando no hay dudas. Entonces pasemos al siguiente método estadístico. El método de mínimos cuadrados o el método corto, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de este otro método de pronóstico? Es una técnica de análisis numérico en la que, dados un conjunto de pares o ternas, se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos, ¿verdad? Nuevamente vamos a utilizar la fórmula de la y calculada que veíamos en la clase anterior. Ya saben que la y calculada no es más que a más b por x. A dijimos que era, ¿quién se recuerda que dijimos que era a? El origen. El origen, gracias. B. La pendiente. La pendiente, ajá. ¿Y x? La variable. La variable que yo pretendo encontrar, ¿verdad? A diferencia de la fórmula anterior, perdón, del método anterior, que solo teníamos que encontrar el valor de B, ahora tenemos que encontrar el valor de A y tenemos que encontrar el valor de B para poder sustituir valores en la fórmula de la y calculada. ¿Sí? A, dijimos el origen de datos, B la pendiente, el pronóstico, que es igual a S, y U mayúscula, el último dato. ¿Qué tenemos que realizar para ello? Bien sencillos. Bueno, se recuerdan que los datos siempre son estos mismos, ¿ven? Los años históricos que nos dieron en el ejercicio, ¿verdad? Ese es toda la información, esos son los datos que necesitamos para poder trabajar. Para poder calcular el valor de A y para poder calcular el valor de B, necesitamos realizar una pequeña tablita. ¿Sí? ¿Qué tablita es la que tenemos que realizar? ¿Verdad? Una parecida a esta, ¿verdad? Solo le vamos a dar ingreso aquí a los compañeros. En donde vamos a colocar una columna de N, que nosotros vamos a saber que es el año, ¿verdad? 2017 es 1 y así sucesivamente. Las ventas las vamos a identificar como Y. Estas dos columnas, pues ya me las da el ejercicio. ¿Qué tengo que hacer yo? Simple y sencillamente agregar 3 columnas. La columna de X, ¿verdad? La columna de XY y la columna de X cuadrada. ¿Por qué estas 3 columnas y por qué no agrego más columnas? Bien sencillo, ¿verdad? Porque yo necesito únicamente encontrar los valores de A y necesito encontrar los valores de B. Si yo reviso la fórmula de A, me está pidiendo la sumatoria de Y. Y si reviso la fórmula de B, me está pidiendo la sumatoria de X por Y dividido en la sumatoria de X cuadrada. Entonces, solo voy a agregar las columnas que me van a servir para poder sustituir valores en la fórmula. ¿Cuál es la complicación en este método? ¿Sí? Y si quieren lo voy a dejar aquí, miren, en esta columna de X. Por eso lo tengo marcado ahí en 0, ¿ven? Aquí está la primera anotación. Esta es la parte, digamos que difícil de este método, porque al final los cálculos, yo siempre se los he dicho, Excel los va a hacer y ahí pues no hay pierde.
¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar en la columna de X? El origen de los datos, ¿verdad? Y el origen de los datos no es más y no es menos que la mitad de los datos que nos están dando históricos. Gracias. ¿Sí? En este caso, vamos a ubicar, ¿verdad? Ese origen de los datos en la columna de N, ¿verdad? Y este sí es a ojo de buen cubero, ¿verdad? No hay una fórmula. Voy a editar mi comentario aquí porque aquí en este caso es 2019. Ahí estamos. Entonces, les decía que esto es a ojo de buen cubero, ¿verdad? Porque para poder ubicar exactamente el origen de datos, nosotros tenemos que saber que tenemos que partir, ¿verdad? Todos los datos que nos están dando en dos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos en la columna de N el origen de datos, para que nosotros podamos dividir o partir los datos históricos, nos damos cuenta que el año 2019 sería el origen de los datos. Sí, ese es el primer paso que tenemos que realizar, ¿verdad? Encontrar el origen de los datos. Y en el origen de los datos, en la columna de X, vamos a colocar un 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer después? Como el objetivo es dividir la serie histórica en dos grupos y ya encontramos prácticamente la mitad, vamos a partir del 0, negativo, menos 1 y menos 2, y positivo, 1 y 2. ¿Por qué solamente menos 1 y menos 2 y 1 y 2 positivo? Porque solo tenemos 5 años históricos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ujú. Va, perfecto, pues. Entonces ya tenemos la columna de X. ¿Sí? Siguiente columna. ¿Qué dice la siguiente columna? Que multipliquemos X por Y. Entonces, no hay más que multiplicar la columna X por la columna Y, ¿verdad? En el primer caso de menos 2 por 12,000 nos va a dar menos 24, menos 14, como es el origen de datos lleva 0, 17 y 42,000. ¿Dudas con la segunda columna? La de XY. Está fácil, ¿verdad? Claro como el agua a los aposentos. Siguiente columna. ¿Alguien quiere decir algo? Vaya. Siguiente columna. X elevada al cuadrado. ¿Sí? Si usted eleva la columna X al cuadrado, ¿verdad? Cuando usted tiene dos números negativos por la famosa ley de signos, de menos por menos, me va a dar más. Entonces, automáticamente, si usted eleva la columna de X al cuadrado, le va a dar 4 menos, en el caso de menos 2 y en el caso de menos 1 le va a dar 1. El origen de datos siempre va a ser 0, 1 y 4. Esa tableta que acabamos de realizar es la que me va a permitir a mí encontrar los datos que yo necesito. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues sencillo, voy a sustituir valores en cada una de las fórmulas. ¿Qué dice la fórmula o qué me está pidiendo la fórmula? Que en la variable A yo divida la sumatoria de Y dividido N. ¿Cuál es la sumatoria de Y? 80,000. Dividido N, que N es 5,
obtenemos que el valor de A o el origen de los datos va a ser de 16,000. ¿Qué pasa con B? Sumatoria de XY dividido la sumatoria de X cuadrada. Eso significa entonces que tengo que dividir 21,000 dentro de 10 para obtener 2,100. ¿Dudas hasta acá? Si están trabajando en su Excel de una vez, ¿verdad? Diga. Y en el caso que si nos dieran 6 años, en donde le colocamos -2, -1, ¿cómo quedaría? En donde está X. -3, -2, -1 y 1, 2, 3. Gracias. ¿Sí? Sí, Lucrecia, ¿estamos bien? Lleva año cero. No lleva año cero. ¿Por qué no, por qué no lleva año cero? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué no lleva año cero si me dan seis datos históricos? No todos, solo uno. Werner, ¿se recuerda usted por qué? No, Lick, eso sí ya se me fue, pero no sé, solo tendría que relacionarlo con el número par, pero no me recuerdo exactamente por qué. Ahí está la respuesta, porque es un número par. Y este método lo que hace es dividir los datos históricos en dos grupos. ¿Sí? Y el origen de los datos, recuérdese que es exactamente en la mitad. Lo voy a hacer aquí, vamos a ver. Por ejemplo, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. ¿Cuántos años tengo acá? 6 años. 6 años. Entonces, para encontrar la columna de X, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me dice qué voy a hacer? Y por eso les digo que aquí el método me dice que tengo que aplicar o dividir los grupos en grupos de 3. Bueno, no exactamente en grupos de 3, sino que me está diciendo que divida la serie histórica en dos grupos, ¿verdad? Que fue lo que hicimos acá. Entonces aquí en año impar o en datos históricos impares, sí puedo identificar plenamente el origen de los datos. Pero cuando me están dando un año par, no lo puedo identificar. Estaría entre 2018 y 2019. Entonces, lo que hago es -3, -2, -1 y -1, -2, -3. De todos modos, el origen de los datos, vean, no pesa en nada. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Lick, ahí estamos. Bueno. Lick, fíjese que hay alguien que necesita entrar, según alguien escribió ahí en el grupo. Es que sí es No tan hay amable nadie. No hay nadie, mire. de darle acceso. No hay nadie. No hay nadie. Ahorita sí. ¿Verdad? Vaya. Sigamos, pues. Entonces ya tenemos los valores de A y ya tenemos los valores de B. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues bien sencillo. Aplicar la fórmula de Y calculada. ¿Verdad? A, que es 16,000, B por 2,100 y X, ¿qué voy a hacer en X? ¿Quién me dice por qué tengo aquí X3? ¿Y por qué no X6 o X5 o X7? No sé. Porque si se ponen números con la tablita de arriba, tocaría la variable. Se le daría el número 3 en todo caso, después del 0, que sería el Pero 6. primero, dígame cómo va el partido mejor, hombre. Todavía va 0-0, Nick. Soy a 0-0. Claro, mire, pues Sí, sí. se dividió mi corazón. Cabal. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿ve? Recuérdense que estamos pronosticando la variable X. ¿Sí? Tengo X1, X2. Yo necesito pronosticar el siguiente año, que sería entonces X3.
3. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, licenciado. Jóvenes, sí estamos de acuerdo, va. Conste pues, porque en este ejercicio, en esta columna X, donde están los mayores errores, ¿verdad? Y recuérdense que con un dato que ingrese mal, el resto está malo. Lick, perdone, entré un poco tarde. Este es el sexto método. Así es. Ah, muy bien. Gracias, Lick. Así es, así es. Vale. Entonces ya tenemos, bueno, todavía solo nos queda realizar la operación, siempre respetando la famosa jerarquía de operaciones, ¿verdad? 2100 por 3, 6300 más 16000. Quiere decir entonces que el resultado de aplicar la Y calculada para este método es de 22300. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que realizar un pequeño ajuste. Por eso es que aquí al inicio creo que les puse las fórmulas que vamos a usar en este método. Miren, S es igual a U más B, donde U es el último dato y B es el dato que encontramos al aplicar la fórmula. Entonces B era igual a 2100, U, que es el último dato de 21,000 más 2100, el pronóstico de ventas para el siguiente año por este método es de 23,100 unidades. ¿Sí? ¿Dudas? Está fácil también, ¿verdad? ¿O ya está difícil? Fácil. Ay, de aquel que con ciega locura no me saque 25 entonces en el parcial. ¿Sí? Entonces ya llevamos 6 métodos. ¿Puedo pasar al siguiente método? Ese silencio, supongo yo que es un sí. Séptimo método estadístico. Sistema de ecuaciones simultáneas. O método de reducción, o método directo, o método largo, como usted le quiera llamar. O el libro que usted consulte lo va a encontrar con esos nombres. El procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Qué datos voy a necesitar para este método? Bueno, antes de eso, ¿cuál es el objetivo o por qué vamos a proceder a realizar este método? El objetivo es despejar una incógnita, obviamente X, en dos ecuaciones, ¿verdad? E igualar el resultado de ambos despejes, con lo que se obtiene una ecuación de primer grado. Por ahí se van a recordar ahorita de su curso de matemática. 1 o 2, no me recuerdo, porque la 3 me recuerdo que es pura matemática financiera, entonces tiene que ser la 1 o la 2. ¿Verdad? ¿Qué fórmulas son las que vamos a usar? Aquí les dejé las fórmulas, ¿ven? Sumatoria de Y va a ser igual a N por A más sumatoria de X por B. Sumatoria de X por Y va a ser igual a sumatoria de X por A más la sumatoria de X cuadrado por B. La fórmula Y calculada ya la sabemos y el pronóstico es idéntica a la fórmula del método anterior. Este método tiene, digamos que una relación con el método anterior. ¿Se recuerdan que el método anterior le llamamos método corto, ¿ven? El de mínimos cuadrados o método corto. Y este lo vamos a llamar método largo o de ecuaciones simultáneas. Por eso es que estas dos fórmulas, vean, son iguales y se repiten en ambos métodos. ¿Sí? ¿Qué es lo difícil de este método? Plantear las ecuaciones. Pero para que nosotros podamos plantear de mejor manera las ecuaciones, nos vamos a ayudar haciendo esta pequeña tablita nuevamente, ¿ve?
La columna N ya me la da el ejercicio, ¿verdad? La columna X sí la realizamos nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que X, pues, conforme la cantidad de años históricos, así vamos a ir colocando, ¿verdad? Las cantidades de X que vamos a colocar en ventas, que es la columna Y. Esa columna ya me la da también el ejercicio, ¿sí? ¿Qué voy a hacer de diferente entonces? Aparte de la columna X, voy a agregar una columna de X cuadrada y una columna de X por Y. ¿Por qué esas tres columnas? Porque solo esas son las que yo necesito, vean, para poder encontrar mis ecuaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Veamos la tableta. Ya hicimos la columna N, ya hicimos la columna X, ya hicimos, bueno, la columna N y Y ya me la dan, entonces solo agregamos la columna X, que no tiene nada del otro mundo. La columna de X cuadrada, pues no es más que elevar al cuadrado la columna X, y ahí no hay pierde. Y la columna de X por Y, que no es más que multiplicar la columna X por la columna Y, ¿verdad? Y aplicar las respectivas sumatorias. ¿Alguna duda con la tablita? ¿Vamos bien todos? Sí, Lick, está muy bien. Va, gracias. Entonces vean pues, esta tablita que acabamos de realizar nos va a permitir a nosotros poder sustituir valores en las primeras dos fórmulas que tenemos, que es esta y que es esta, ¿ven? Esas dos fórmulas son las que yo les acabo de colocar aquí arriba, ¿ven? Estas dos fórmulas son las mismas que están acá, ¿ven? Exactamente las mismas. Entonces, esas dos fórmulas son mis ecuaciones, ¿sí? ¿Qué voy a hacer entonces? Únicamente voy a sustituir valores. ¿Qué me pide aquí? La sumatoria de Y. ¿Cuánto es la sumatoria de Y? 80,000. Entonces aquí 80,000. Dice N, ¿cuánto es N? Es 5. A, esa es una variable, entonces solo la copiamos, más sumatoria de X, que es 15, por B. ¿Sí? Siguiente ecuación, sumatoria de XY, 261,000. Sumatoria de X15, la A es una literal, sumatoria de X cuadrada es 55 y B es una literal. Pregunto, ¿alguna duda con la forma de cómo realizamos las ecuaciones? Licenciado, buenas noches. Dice que yo Buenas no, me noches. falló un poco la conexión, no escuché cómo sacó el 55. Aquí está, mire, sumatoria de X cuadrada, porque eso es lo que me está pidiendo la fórmula. Ah, bueno, gracias. ¿Sí, seguro? Sí, gracias. ¿Cómo saco el 55? Es un total nada más. ¿Sí? Recuérdense que yo voy a respetar lo que me está pidiendo aquí la fórmula de la ecuación. Eso es lo único que estoy haciendo hasta el momento. No estoy haciendo nada más. Por eso les digo que bien importante esta tablita, ¿ven? Que me he topado en otros años que hacen mal su tablita y aunque las fórmulas estén dadas, usted operó mal la tabla y el resto pues es historia. ¿Sí? Entonces, por favor, tómese su tiempo para hacer estas tablitas. Nadie lo está corriendo, la recomendación es la misma. Haga usted mismo sus archivos. No preste archivos. No se confíe que el coordinador del grupo o que la coordinadora del grupo ahí me va a dar copia o el del grupo lo voy a usar yo. No se confíe. ¿Sí? Lo he visto durante ya 6, 7 años, entonces mejor trate la manera de evitar eso. ¿Estamos bien entonces con las dos ecuaciones? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué decía la teoría? Pues
teniendo nuestras dos ecuaciones, vamos a despejar, perdón, vamos a despejar una variable. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a plantear mis ecuaciones. Ven, esto que está acá es lo que hicimos aquí, ven. 80,000 es igual a 5 por A más 15 por B. 261,000 es igual a 15 por A más 55 por B. Estamos todos hasta ahí, ¿sí? Y si quiere, póngame atención acá y después dejo que copie o que le tome captura, yo no sé. Pero necesito que quede bien claro esto porque siempre, siempre han tenido problemas con este despeje de fórmulas. Planteadas nuestras ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar una variable, la que usted quiera, ¿verdad? Pero hay que eliminar una variable. Yo voy a despejar aquí la variable B. Por eso le coloqué aquí, vean, despejar B. ¿Qué significa eso? Que voy a eliminar la variable A. ¿Sí? ¿Cómo voy a eliminar la variable A? Bien sencillo, igualando. Es decir, si aquí tengo 5A y aquí tengo 15A, yo tengo que ver qué número o con qué número voy a igualar ambos valores de cada variable. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues bien sencillo. Por eso le coloqué aquí, vea, un 3 y aquí un -1. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que voy a igualar a 15A y la ecuación de abajo lo único que voy a hacer es cambiarle el signo. ¿Sí? ¿Qué significa este 3 y este -1? Que este número que nosotros estamos colocando acá, vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la ecuación. ¿Cómo? 3 por 80,000 le va a dar a usted 240,000. 5 por 3 le va a dar 15A, ¿verdad que sí? Más 15 por 3 me va a dar 45B. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien que me diga no? Ahí estamos. Va, perfecto, pues. Siguiente ecuación. Ya igualé, vean, el 15A ya lo igualé. Pero como yo lo que necesito es eliminar, por eso es que a la siguiente ecuación yo la voy a multiplicar por un número negativo. 261 por 1, 261, solo que ahora ya va a pasar negativo. 15 por 1, 15, solo que negativo. Y 55 por 1, 55, negativo. Nuevamente estoy con mis dos ecuaciones, ¿ven? Pero ya estoy en condiciones de eliminar una variable. Por eso es que aquí, ven, yo le tracé esta barra, ¿verdad? ¿Qué le estoy indicando aquí? Que estoy eliminando la variable A. ¿Por qué? Porque estoy despejando la variable B. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simple y sencillamente voy a operar o voy a ir reduciendo. 240 positivos menos 261 negativos, ¿cuánto me da? Me da 21,000 negativos. 45 positivos de B menos 55 negativos de B me va a dar 10 negativos de B. ¿Sí? Como necesito despejar B, 10, el menos 10, perdón, está multiplicando, va a pasar del otro lado de la ecuación, dividiendo con su mismo signo. Recuérdense que ahí no cambia el signo. Solo cambia el signo cuando está sumando o restando. ¿Sí? Entonces ya operamos. 21,000 dividido 10 me va a dar 2,100 positivos. ¿Todos estamos de acuerdo con cómo despejamos B? Licenciado, perdone. Diga. Para despejar sí está perfecto, solo que el 3 no me quedó claro de dónde lo sacamos. Al azar.
ese es por pura inspección. Usted tiene que encontrar un número que le permita igualar cualquier variable. ¿Sí? Ahí no es, o sea, no hay una fórmula que siempre va a ser 3. Puede ser que sea 5, 10, 20, 40, 50, yo no sé. Depende de cada ecuación. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Sí, No sí. se vaya a amarrar de que siempre va a ser 3. No. Ahí depende de cómo se plantee la ecuación. El objetivo es igualar una variable. Entonces usted tiene que encontrar un número que le permita igualar ambas cantidades o ambas variables, ¿verdad? O el número que acompaña a la variable. ¿Sí? Vaya. Muy bien, licenciado. No hay pena. ¿Otra duda? Bueno. Licenciado. Licenciado. Diga. Pucha, está con eco. Así Ese sí está menos bonito. 10, Diga. esos menos 10 que quedaron ahí, ¿cómo los sacó, perdón? Solo operé, mire, tengo 45 positivos de B, ¿sí o no? Y tengo 55 negativos de B. ¿Cuál es el resultado? Menos 10, pero los que quedaron acá debajo de 21,000. ¿Aquí? Menos 21,000. ¿Aquí? Ajá. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos despejando B, ¿sí o no? Ajá. ¿Sí? Y este menos 10 que está acá, ¿está multiplicando, está sumando, restando o dividiendo a la variable B? ¿Qué está haciendo ese menos 10? Entonces pasa del otro lado de la ecuación. A dividir. Ah, ya. A dividir, ¿sí? Licenciado, gracias. No tenga pena. ¿A alguien más? Como les digo, prefiero perder 1 minuto, 2 minutos acá, pero que usted no se vaya a equivocar en los laboratorios o en el peor de los casos en el examen. Sí, obviamente, los primeros métodos que realizamos casi que no van a valer nada, pues, no sé si me explico. Ya conforme fuimos avanzando, ya le fuimos poniendo un poquito de sal y pimienta a los métodos, entonces esos son los que van a ir valiendo un poquito más. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Lick, disculpe, y -1 sí es constante. Sí, digamos que sí, pero puede ser que lo ponga usted en la primera ecuación o en la segunda, donde usted decida, eso usted lo decide. No precisamente siempre en la ecuación de abajo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, una consulta. En este caso, la ecuación solo se puede realizar por el método de reducción, ¿verdad? Ajá. Se puede utilizar otros métodos, digamos, el hecho de... yo creo que existen 4 métodos de estos, ¿verdad? Pero, yo creo que sí. Ajá. Entonces, pero específicamente solo sería el de reducción. Sí, nosotros solo vamos a usar este, porque si me pongo a explicarle los 4 métodos, olvídese. Ya llevaron su curso de matemática y creo que ya les dolió la cabeza en su momento, ¿verdad? Sí. Claro, Lick, gracias. ¿A alguien más? Aquí hagamos la vida fácil, hombre, no nos compliquemos la vida. Bueno, ya encontré el valor de B, voy a despejar ahora el valor de A en cualquiera de las dos ecuaciones, porque ya tengo el valor de B. Entonces voy a agarrar la primera ecuación B, esta que está acá, 80,000 igual a 5A más 15B. Sustituyo entonces el valor de B, que es de 2100, 80,000 es igual a 5A más 15 por 2100, y opero, ¿verdad? 15 por 2100, 31,500, ¿verdad? Voy a despejar A, entonces este 31,500 que está acá, ¿ven? No se vaya a confundir aquí, ¿ven? Porque aquí pasé el signo igual para acá. Este 31,500 que está acá está sumando. Va a pasar del otro lado de la igualdad, restando, ¿sí o no? Por eso es que ven aquí que yo ya cambié el signo, ven, 80,000 menos 31,500 va a ser igual a 5A. 80 menos 31,500 me va a dar 48,500. Necesito despejar A, 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Opero y el valor de A es igual a 9,000.
700. ¿Dudas de cómo despejamos A? No, Lick. No le ¿Sí? Y si gustan, lo pueden hacer en la otra ecuación. El resultado les tiene que dar lo mismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que todos esos procedimientos ya nos lo explicaron en matemáticas? Entonces aquí ya no nos vamos a detener mucho en esa parte. Ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B, ya puedo usar la fórmula de la Y calculada. A, 9700, B es 2100. X, ¿por qué ahora X6? Y en el anterior método yo usé X3, ¿quién me dice? Lick, No todos. Diga. ajá, hasta donde yo me recuerdo, ¿por qué ahora es 6? Por el hecho de que ahora se suma el otro año a pronosticar, que los años históricos son 5. Y ahora se suma el 1, Ajá, o sea, 1 más, por eso es que la variable ahora es 6. exactamente. Mire, pues todo parte de la tablita, ¿ve? Aquí está la clave. ¿Sí? Aquí está la variable X. El último año histórico es 5 y el siguiente es el que yo necesito pronosticar. Por lo tanto, va a ser para el presente método 6. ¿Se recuerdan que en el anterior método X era 3? Porque en la columna X nosotros teníamos 1, 2, tocaba hacer el pronóstico del año 3. ¿Sí? Ojo con eso, porque también a veces lo que hacen es que todo está bien, se confunden en X. Y si pone mal X, ya estuvo, que el resto está malo. ¿Verdad? ¿Todos de acuerdo por qué X6? Perdón. ¿Sí? Ya solo nos queda operar. Gracias. Ya solo nos queda operar 2100 por 6, 12600 más A, 9700 igual 22300. Tenemos que aplicar el ajuste, que es el último dato, más el valor de B, 23100. No se olvide de su respuesta, ¿verdad? El pronóstico de ventas para el 2022 es de 23100 unidades. Aquí les hice una anotación, ¿ven? Regularmente. El resultado del método de mínimos cuadrados con el de ecuaciones simultáneas da exactamente lo mismo. Vean, aquí nos dio 23100, aquí también nos dio 23100. Regularmente. Hay algunos casos en los que no da igual, no se vaya a poner a buscar por qué no me dio igual, por eso les digo regularmente. Sí les da exactamente lo mismo. Hay ocasiones en las que no da lo mismo, entonces no se vaya a asustar usted o se vaya a atormentar y vaya a estar perdiendo tiempo encontrando por qué o dónde estuvo su error en cuanto a que no le dio lo mismo. ¿Estamos claros? ¿Dudas con los 7 métodos estadísticos? Lick, yo tengo una consulta. Diga. Al terminar de despejar todo la variable A y la variable B, si el resultado Ajá. nos da en decimales, ¿podemos tomar los decimales o lo aproximamos y operamos de esa manera? Regularmente no da decimales, regularmente, ¿verdad? Pero sí tome todo. Recuerden como lo vamos a hacer en Excel, entonces ahí pierde. Pero regularmente no dan decimales, regularmente. Ah, bueno. Gracias, Lick. No hay pena. ¿A alguien más? Va, vean pues. ¿Se recuerdan que estamos resolviendo el ejercicio de Samaria, verdad? Y solo nos enfocamos ahorita en la parte histórica, que lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? Y dijimos que con estos datos íbamos a aplicar los métodos estadísticos, los cuales ya los vimos, 7 métodos estadísticos. Sin embargo, de acuerdo a la teoría, que también ya la tienen ustedes,
¿verdad? Ya vimos en los métodos estadísticos y no solo nos falta entonces trabajar el método de factores. ¿Qué es el método de factores? También es llamado el método de Raustentrauch. De hecho, en la central así le llaman el método de Raustentrauch. Es por un alemán que fue el que propuso la utilización de este método, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno de los métodos más completos debido a que se incluyen dentro de su cálculo factores internos y factores externos que afectaron directa o indirectamente las ventas del periodo anterior y que definitivamente nos van a afectar para realizar nuestro pronóstico. ¿Sí? Entonces, ¿qué incluye este método de factores? ¿Verdad? Incluye factores específicos, ¿ven? ¿Sí? Estos factores específicos se dividen en factores de ajuste, factores de cambio y corrientes de crecimiento. Son 3 factores. Miremos el primero. ¿Qué significan los factores de ajuste? Ojo, porque aquí es bien importante la teoría. Si usted no se recuerda de la teoría cuando esté clasificando la información que nos dé cada ejercicio, créame que si clasifica mal un dato, el método está mal hecho. Entonces es bien importante que nosotros sepamos por lo menos la teoría básica. En cuanto a, primero, que un factor de ajuste son sucesos accidentales que se presentaron o que se presentan en una empresa en una única ocasión y que no se van a repetir de nuevo. ¿Sí? Esa es la clave. Cuando usted lea el enunciado del ejercicio, ya automáticamente va a poder identificar un factor de ajuste. ¿Por qué? Porque usted va a saber, es un suceso que perjudicó o que ayudó a las ventas y que no va a volver a suceder. Automáticamente ese es un factor de ajuste. ¿Sí? Hay factores de ajustes perjudiciales, es decir, que dañan a la empresa, o saludables, es decir, que benefician a la empresa. ¿En qué? En las ventas. Recuérdense que estamos trabajando el presupuesto de ventas. Entonces, dentro de los factores perjudiciales, yo aquí les estoy poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? Una huelga, ¿verdad? Un incendio en alguna instalación. Es un suceso que no se va a volver a repetir este año. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar las medidas necesarias. ¿Sí? Un paro, por ejemplo, el día lunes, ¿verdad? Que hubo bloqueos, ¿verdad? Son factores de ajuste perjudiciales. Una inundación, un rayo, desperfectos de máquina, atrasos en la entrega de materias primas por los bloqueos y otras puramente accidentales. Es decir, solo suceden una vez. Estas son en contra de las ventas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las que le traen beneficio? Un contrato especial de ventas, ¿verdad? Que la competencia tuvo algún desperfecto, que tuvo alguna huelga, que yo no sé, ¿verdad? Pero que son sucesos que pasan una sola vez y que no se van a volver a repetir. ¿Estamos claros con los factores de ajuste? En cuanto a teoría, ahorita vamos a ver, ya vamos a empezar a clasificar. ¿Sí? ¿Estamos bien con los factores de ajuste? Sí, Lick. Vale, paso con los factores de cambio. Son aquellos que se dan de manera inducida o de manera provocada, que influyen en el producto, que influyen en las ventas, que influyen en la producción, en el mercado, ¿verdad? Y que obviamente van a afectar las ventas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un factor de cambio es, como lo dice la teoría, de forma inducida, es decir, la administración o el gerente o el consejo directivo administrativo va a decidir realizar algún cambio, por eso se llama factor de cambio.
Por ejemplo, un cambio de material. Ahí está fácil porque de una vez me dice cambio de material, cambio de presentación. Se va a cambiar el producto, se va a cambiar la presentación, se va a cambiar el empaque, se va a cambiar el diseño. ¿Sí? Entonces ese es un factor de cambio, pero que es programado, inducido, planificado, perdón, para poder mejorar las ventas de la empresa. Cambio en la producción, cambio en las instalaciones o mejoras en las instalaciones que se va a adoptar por un mejor mercado, que un estudio dice aquí como finalidad en la variación de la moda, ¿verdad? Cambios en la actividad económica, un desplazamiento de industrias, cambios en los métodos de venta, ¿verdad? Cambio en los precios, cambio en los servicios, cambio de publicidad. Todas las decisiones que pueda tomar el consejo directivo. Es un factor de cambio y que va en perjuicio o en beneficio también de las ventas. Y por último, pues las corrientes de crecimiento. Recuérdense que estamos viendo ahorita los factores específicos. Y el último serían las corrientes de crecimiento. Aquí es bien importante que consideremos el gremio o la industria a la que pertenece cada empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces por estar agremiados, ¿verdad? Se logran obtener ciertos beneficios, ¿verdad? O se puede tener cierta expansión, ¿verdad? Entonces, estas corrientes de crecimiento tienen que ver con el gremio al que pertenece la empresa o a la industria a la que se dedica, ¿sí? Independientemente de las ramas productivas que tenga este gremio, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Chima le he visto yo el círculo de empresarios, ¿verdad? Está la Cámara de Comercio también, me parece, ¿verdad? Tiene que ver, por ejemplo, un círculo de ganaderos, ¿verdad? Una asociación de ganaderos, la asociación de mototaxis, por poner ejemplos, ¿verdad? Son empresarios individuales, pero que están agremiados. Solo por el hecho de pertenecer a un gremio pueden tener ciertos beneficios, como les digo. ¿Alguna duda con los factores de cambio y los de crecimiento en cuanto a los factores específicos? Segundo componente para realizar el método de factores. Considerar las fuerzas económicas generales. Aquí se refiere a que son agentes externos o factores externos que influyen en las ventas. Siempre se da por cambios en la economía, ¿verdad? Yo aquí les puse varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un cambio en los precios, en la producción, en la ocupación, en el poder adquisitivo de la moneda, las finanzas, informes sobre la banca y el crédito, ingreso, producción nacional, inflación, tasa de cambio, ingreso per cápita, por ocupación, por clase, por zona, etc. ¿Qué le quiero decir? Que son todas las estadísticas que se manejan a nivel nacional. En la prensa, en el diario, porque no creo que en las redes sociales, yo no he visto muchas publicaciones de este tipo, ¿verdad? Más alegre compartir TikTok, ¿verdad? En cuanto a que la economía creció un 5%, ¿verdad? Que la economía se vio afectada por la pandemia en un 2.5%, que el ingreso per cápita aumentó, que el ingreso per cápita disminuyó, que la balanza de pagos creció o disminuyó, que las exportaciones subieron, que las importaciones bajaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, porque todas estas fuerzas económicas generales regularmente están respaldadas por una institución de gobierno. Aquí en Guatemala es bien fácil porque el Banco de Guatemala o el INE, no hay otra, ¿verdad? Ellos son los que manejan las estadísticas en cuanto a temas económicos y aquí no hay pierde.
Ojo, porque les digo que no, que ustedes o en otros años me han confundido las fuerzas económicas generales con el crecimiento, los factores de crecimiento o las corrientes de crecimiento que veíamos anteriormente. Son dos temas totalmente diferentes. ¿Sí? ¿Estamos bien con las fuerzas económicas generales? Y por último, las influencias administrativas, ¿ven? A diferencia del anterior, ¿verdad? Que es cierto, eran decisiones también de la parte administrativa, pero se refería exclusivamente a realizar cambios. Por eso deviene el nombre de factores de cambio. Mientras que el tercer componente aquí sí es directamente por una decisión que tomen los directivos. ¿Sí? Específicamente para mejorar las ventas, porque no voy a tomar una decisión yo o ustedes como futuros gerentes de su propia empresa para disminuir ventas. Definitivamente cada decisión que se tome es para mejorar las ventas. ¿Sí? Por ejemplo, queremos introducir un nuevo tipo de producto, una nueva política de mercados, otro tipo de publicidad, ¿verdad? Son decisiones de tipo administrativo. A la hora de querer compatibilizar los tres tipos de factores que veíamos, podemos aplicar la fórmula de el método de factores. ¿Qué es esta vez? S, ya saben que es el pronóstico. Perdón. SN, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, qué significan las ventas del último periodo, si no mal recuerdo. E, que son los factores específicos. A, son los factores de ajuste, ¿verdad? Y aquí incluyen las fuerzas gerenciales y el crecimiento económico, ¿verdad? Eso es en cuanto a la teoría. Veamos ahora entonces el ejercicio. Y aquí ya voy a empezar a preguntar si entendimos todo lo que hemos estado hablando. Quiero que me digan ustedes de estos 6 puntos que tenemos acá, ven, retomando el ejercicio, que me digan ustedes qué tipo de factores de los 3 que platicamos encuadra o encaja cada uno de ellos. El primero dice, un paro de actividades del principal competidor organizado por el sindicato detuvo su producción 35 días. Aspecto que incrementó las ventas en 500 unidades según notificación pública. Se llegó a un acuerdo con el sindicato y ya no volverá a suceder este año. Pregunto, ¿qué tipo de factores de los que vimos encaja este numeral 1? Factor de ajuste saludable, Lic. Factor de ajuste saludable para nosotros, ¿verdad? Ajá. O perjudicial. Benefició porque aumentaron 500 unidades en ventas. Entonces es perjudicial para este Es año, perjudicial, sí. para este año. ¿Sí o no? Porque me benefició el año pasado. Recuerda que yo estoy haciendo un pronóstico para el siguiente. Es cierto, las ventas del año pasado se vieron influenciadas por ese paro de actividades, pero ahora no es que me perjudique directamente, pero sí va a afectar mi pronóstico de este año. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Vale. Número 2. Bueno, si quieren mejor vayamos pasando los datos de una vez a la hojita de Excel. Creo que están acá. Aquí están los sucesos importantes, ¿ven? Entonces, vean, pues, todas las actividades o todos los sucesos detallados acá, ¿ven? Por eso dice, el periodo anterior se cerró con los siguientes sucesos. Algunos fueron externos, algunos internos. Dichos sucesos solo tienen 2 efectos, que aumenten las ventas o que disminuyan las ventas. ¿Sí? Entonces, el primero, en el año pasado
significó un aumento de las ventas. ¿Estamos de acuerdo? El año pasado, ¿sí? Aumentaron las ventas del año pasado. Estamos bien hasta ahí. Ahorita todavía no piensen en el pronóstico. Solo veamos que el año pasado incrementaron las ventas, ¿sí? Número 2. Un incendio en la principal bodega de otro competidor favoreció las ventas del año pasado con 600 unidades. Luego de una remodelación se supo que fue restaurada y que se aplicaron planes específicos para evitar la pérdida de sus clientes. Es decir, ya no se va a volver a realizar. Por lo tanto, ese incendio permitió un aumento en las ventas de 600 unidades. ¿Sí? Número 3. Un atasco que dañó las fajas principales de la máquina de costura redujo las ventas en el segundo semestre del año anterior en 700. La reparación fue exitosa y no va a volver a suceder, perdón. Entonces, el año pasado ese atasco, ¿verdad? Atasco, ¿verdad? En la faja disminuyeron las ventas. Número 4, un conflicto causó disminución en ventas en la región norte del país y exportaciones a México. Luego de un proceso jurídico se sabe que reanudarán los pedidos este año con toda normalidad. Las ventas bajaron 800 unidades. ¿Vamos bien hasta el numeral 4? Sí, Lick. ¿Sí? Número 5. Una huelga ocurrida impidió concretar ventas netas de 200 unidades. Se espera que no sucedan de nuevo este año. Entonces, esa huelga hizo que no se vendieran 200 unidades. Número 6. Con el fin de mejorar la calidad para la aplicación de las normas ISO, se realizará, y aquí está la palabra clave que les decía, el cambio de uno de los materiales. Automáticamente yo ya sé que es un factor de cambio, ¿sí? Esto permitirá alcanzar un total de 5% adicional en las ventas, ¿ven? Ese cambio de materiales va a permitir que las ventas aumenten un 5%. Lo anterior, ese cambio de materiales, demanda la aplicación de un nuevo programa de producción que también incrementará las ventas del año siguiente en 538 unidades. Si se dan cuenta, el numeral 6 tiene dos factores que están afectando mi pronóstico. ¿Vamos bien con el numeral 6? Paso al numeral 7. La gremial de fabricantes, ojo, ahí están las palabras claves, ¿ven? Aquí dice la gremial, y es lo que yo les explicaba, y que ahí está la teoría, ¿verdad? Si la empresa pertenece a un gremio, entonces se clasifica dentro de este rubro. Factores de crecimiento creo que son, ¿verdad? Va a permitir unas ventas adicionales de 4%, ¿ven? Campaña de concientización por parte del gremio, un 4%. Número 8. Los efectos de la pandemia en los principales rubros económicos provocarán en el próximo año una contracción. ¿Qué es una contracción? ¿Quién me dice que es una contracción? ¿Que se reduce? Se reduce, exactamente. Es decir, va a disminuir la economía en un 5%. Entonces, vean, pues, y aquí es donde les digo yo que hay que tener cuidado en saber distinguir en dónde vamos a ir clasificando cada uno de los datos que nos vayan a dar. ¿Por qué? Porque todos estos factores económicos tienen un respaldo de una institución gubernamental. Por eso les decía, aquí en Guatemala está sencillo, porque o es Banco Guatemala o es el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? En algunos casos el INDE, porque es una institución que se dedica a una rama específica, en este caso energía eléctrica, y así podemos ir numerando, pero tienen que tener un respaldo gubernamental.
Por lo tanto, ese sería un factor, bueno, perdón, una contracción a la economía del 5%, es una disminución. Y dice, para contrarrestar ese efecto, la gerencia desarrollará un plan de publicidad que aumentará en 10% las ventas. ¿Sí? Esta información complementaria ahorita no me sirve. Por el momento no me sirve. Entonces ya tengo mis factores. Antes de continuar, pregunto, ¿tienen alguna duda de estos 10 factores que nos estaba dando el ejercicio? Regularmente este método vale como 5 puntos en el examen, ¿verdad? Porque aquí ya requiere un poco de análisis. Bueno, no un poco, bastante análisis, ¿verdad? Bueno, veamos entonces su solución. Voy a ocultar todo esto, porque ahorita no me va a servir. Ya me pasé aquí. Ahorita no me va a servir, entonces lo voy a ocultar. ¿Sí? Método de factores, ya lo vimos que se basa en una fórmula, ¿verdad? Que incluye factores internos y externos para poder realizar nuestro pronóstico. ¿Qué fórmulas voy a utilizar? S ya dijimos que es pronóstico, SN son las ventas normalizadas, ¿sí? Bueno, que aquí no tiene su espacio. E son las fuerzas económicas generales, A es la influencia administrativa, más A, más B, más G son los factores específicos, ¿sí? Más A son los de ajuste, más B son los de cambio y más G los de crecimiento, ¿sí? Calculemos cada componente entonces. Primero dice que para poder hacer nuestro pronóstico de ventas yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿ve? Que necesito primero esta SN, que son las ventas normalizadas. La fórmula de SN es SP, que son las ventas del año anterior, más menos A. ¿Por qué más menos? Porque no sabemos si fueron perjudiciales o si fueron de beneficio. Por eso es que tienen estos factores más menos, ¿ven? Los 3 factores tienen más menos. Entonces, para poder calcular SN, yo necesito al último dato de los datos históricos sumarle los factores de ajuste. ¿Sí? Ojo, pues. SP, ya sabemos que son las ventas del último año, que en el dato histórico es 21,000. El problema empieza cuando empezamos con los factores. Se recuerdan que aquí clasificamos, ¿ve? ¿Sí? Recuérdense que esta clasificación que hicimos acá de estos 5 factores, que todos creo que estamos de acuerdo en que son factores de ajuste, ¿verdad? Aquí colocamos cómo nos afectó las ventas el año pasado para efectos de cálculo. Acá, ¿ve? Yo voy a aplicarle el signo contrario. Es decir, si yo regreso en mis datos, yo tengo un paro de actividades que el año anterior permitió una venta o un aumento en las ventas de 500, eso fue el año pasado. Este año yo no voy a vender esas 500, entonces acá le voy a colocar signo negativo. No sé si me logro dar a entender. Jóvenes, ¿se entiende? No, le se podría entiende? repetir otra vez, por favor. Vaya. ¿Estamos de acuerdo que ese paro de actividades hizo que el año pasado vendiéramos 500, sí o no? Sí. Sí, eso fue el año pasado. Este año yo ya no voy a vender esos 500. Por eso es que acá, a la hora de operar, yo le voy a cambiar el signo, ¿ve? Menos 500. ¿Sí? Porque la venta del año pasado ya no la voy a volver a realizar este año. Por eso es que le pongo ahora signo negativo. ¿Estamos de acuerdo ahora? Sí, Lick, gracias. Sí, va. Lo mismo es con el incendio en la bodega del competidor. El año pasado ese incendio en la bodega del competidor
A mí me permitió vender 600. Este año no voy a vender esas 600. Por lo tanto, aquí le voy a colocar signo negativo. Y a la contra, todo lo que hizo que nosotros dejáramos de vender, en este caso el atasco, el conflicto y la huelga, ahora se van a ir con signo positivo, porque esas 700 que no vendí el año pasado, ahora sí las voy a vender. No sé si me explico, es como que lleva la contraria. ¿Se entiende? Van a encontrar ejercicios en los que van a haber bastantes factores de ajuste, tal vez solo uno, tal vez 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿verdad? Usted tiene que saber diferenciar cada uno de estos factores. Al final, ¿qué voy a hacer? Simple y sencillamente voy a aplicar una sumatoria B con el signo, y aquí es bien importante el signo. ¿Todos de acuerdo con el 600? Sí, Lick. Sí, va, perfecto. Entonces ya puedo sustituir valores en la fórmula, que era SP más menos A. Entonces, ojo, aquí vean pues, ¿por qué más menos? Aquí me dio positivo, entonces automáticamente lo voy a sumar. Si aquí me hubiese dado negativo, entonces lo voy a restar. ¿Me explico? Entonces, gracias. El cálculo de SN es de 21,600. Ya tengo el primer componente de mi fórmula. Vean, este componente que está acá es el que acabo de calcular. ¿Todos de acuerdo con el dato de SN? ¿Sí? Vaya. Paso con el siguiente componente. ¿Qué dice la fórmula? Que tengo que encontrar el valor de E. E mayúscula. ¿Qué significa E mayúscula? Las fuerzas económicas generales. Conforme la teoría, ¿cuáles son estas fuerzas económicas generales? De estos 10 datos que tengo acá, ¿cuál es el que tendríamos que aplicar ahí? La contracción a la economía, Lick. La contracción de la economía. ¿Por qué? Porque es una fuerza económica general, está afectando a todos. A todos. Entonces aquí está bien sencillo porque solo es con base en porcentajes, ¿ven? Como es una contracción de la economía de un 5%, hay dos formas de calcularla, vean, bien sencillo. Tengo el 100%, como va a bajar un 5%, puede hacer que yo aplique aquí, vean, que E es igual al 95%, o que 1 menos 5% es 0.95. Al final es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos bien con las fuerzas económicas generales? Sí, Va. Siguiente componente, A mayúscula, que es A mayúscula, la influencia administrativa. De lo que tenemos acá, de los factores, ¿cuál de todos estos es la influencia administrativa? El plan de publicidad. El plan de publicidad, ¿por qué? Porque la empresa va a generar un nuevo plan para aumentar las ventas. ¿Cuánto? 10%, ¿ven? Igual, siempre partimos sobre la base de 100. Ah, bueno, aquí no es E, aquí es A. ¿Sí? Y es A. Quiere decir entonces que si estoy partiendo del 100%, yo por la influencia administrativa, el factor de A va a ser de 110%. Aquí vean, yo dejé espacio para más. Aquí porque solo tenemos una, pueden haber más. En otros ejercicios pueden encontrar más influencias administrativas, más fuerzas económicas, no sabemos. Cada ejercicio es diferente. Sí, ya tenemos entonces A. Voy por el siguiente componente que sería más menos B,
que son los factores de cambio, ¿ve? Y más menos G, los factores de crecimiento. Entonces se van a ir dando cuenta ustedes que conforme vayan desechando aquí estas, automáticamente me queda esta, está bien sencilla, bien. Factores de cambio, porque ahí me decía de una vez un cambio, que es un 5%, y este nuevo programa de producción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Factores de cambio, aquí están, ¿ven? Un cambio en materiales, dice que va a aumentar un 5%. Pero como yo lo voy a reflejar en unidades, ¿qué voy a hacer? Al último año le voy a calcular ese 5%. ¿Sí? 21,000, que es el dato del último año, por el 5% me va a dar 1,050 unidades. Más las 538 que me indicaba ahí el ejercicio. Vamos a tener, por los factores de cambio, positivo, 1,588. ¿Estamos todos de acuerdo? Y por último, gracias. Y por último, los factores de crecimiento, ¿verdad? La campaña de concientización, por parte del gremio. ¿Sí? Ahí también nos dice que va a subir las ventas un 4%. Ese porcentaje lo vamos a aplicar al dato de ventas del último año histórico y representan 840 unidades. ¿Sí? Vean pues, ¿qué hice yo? Y por eso me fui despacio. Yo fui calculando uno por uno cada uno de estos componentes. En los libros y en la central, allá de una vez nos tiran a la fórmula solo esta fórmula, ¿verdad? No nos explican cómo calcular cada componente, entonces ahí es donde empezamos a chapalear, como decimos, ¿verdad? Ya calculé cada uno de los componentes, entonces simple y sencillamente ahora ya puedo sustituir valores en la fórmula general, ¿ve? SN, que fue lo primero que hicimos, nos dio 1,600 multiplicado por los factores económicos generales, que era un 95%, multiplicado por la influencia administrativa, más menos los 1,588 de los factores de cambio y los 840 de los factores de crecimiento. Al hacer toda la operación, nos va a dar como resultado que nuestro pronóstico de ventas va a ser de 25,000 unidades. Pregunto, ¿alguna duda? Lick, yo tengo una duda. Diga. Por ejemplo, si en cada uno de los componentes hay más factores para hacer la operación, ¿se toma el total o se hace con cada uno de los El factores? total. Ah, ok. Gracias, Lick. Ajá. Lo voy a poner aquí, mire. En los factores de ajuste teníamos 5 factores. ¿Qué dato tomamos? Vea, los 600 del total. Aquí están, perdón. Estos 600, vean, los tomamos acá y aquí está ese reflejado en los 21,600 que lo tomamos acá en la fórmula general. ¿Sí? Gracias, Lick. El total. ¿Alguien más? Va, vean pues. Ya tenemos todos los métodos que vamos a utilizar. Bueno, hay más, por supuesto, hay computarizados y todo, pero los que nosotros vamos a aplicar para efectos del curso son estos. 8 métodos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, antes de seguir, hay otra forma de hacer este método de factores. Aquí es con base en la fórmula, ¿verdad? Pero lo podemos hacer de forma descriptiva, ¿verdad? Que es lo mismo que hemos venido haciendo, ¿ven? Solo que aquí vamos a poner más los factores de ajuste y tenemos que detallar cada uno de esos factores. Y así con cada uno, con las mismas cantidades, al final nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay una forma detallada donde vamos a, valga la redundancia, detallar cada uno de los factores, y hay unos resumidos donde solo vamos a colocar los factores de ajuste, las fuerzas económicas,
pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Si estuviésemos de manera presencial, sí estoy seguro que yo les pediría este. Porque la fórmula está bien fácil, pues, o sea, solo tengo la fórmula, ya tengo mis datos. No hay problema, ¿verdad? Pero igual ahí están las dos formas. Entonces les decía, ya tenemos los 8 métodos de nuestro pronóstico de ventas. Aquí están los resultados y si gustan ustedes pueden comparar. ¿Sí? Aquí están los resultados de los 8 métodos. ¿Cuál es la regla? ¿Verdad? O el principio, si usted quiere, o la condición. Que se va a utilizar el método que presente mayor cantidad en el resultado para el pronóstico. ¿Sí? Vamos a encontrar métodos en las que, por ejemplo, tendencia secular, vimos que era una gráfica, entonces ahí no, ese definitivamente descartado. Promedio simple, regularmente también se descarta, los primeros 5 regularmente se descartan, ¿verdad? La decisión casi que se toma siempre entre mínimos cuadrados, simultáneas y método de factores. Regularmente es el método de factores el que presenta mayor cantidad en el pronóstico. ¿Qué le quiero decir con esto? Y por eso les decía lo de la regla. La regla es utilizar el método que presente mayor cantidad en su pronóstico. Esa es la regla, ¿verdad? Si a usted en el ejercicio, en el laboratorio, en el examen le dice utilice el método de factores, pues ni modo, el de factores. O si utilice el de ecuaciones, pues el de ecuaciones. No sé si me doy a entender en esa parte. Nick, no le entendí. Dios, triste mi caso. No, ¿Cuál es tampoco. la regla? ¿Cuál es la regla general para todos los métodos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la regla general? Jóvenes, jóvenes, ¿cuál es la regla general? Jóvenes, yo aquí, ¿quién allá? Ya aparece sesión espiritista, dicen los memes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Si están aquí, muevan la mesa, dijo. Vean pues, estamos procesando. Va. Bien sencillo. Aquí está el resultado de todos los métodos, ¿sí o no? Este es el resumen, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la regla? Gracias. ¿Cuál es la regla general? Que tenemos que utilizar el método, o sea, el resultado del método que presente mayor cantidad. De estos que están aquí, ¿cuál es el que presenta mayor cantidad? Sería el método de factores. El método de factores. Quiere decir que vamos a desechar los 7 métodos y vamos a utilizar para realizar nuestro pronóstico de ventas el de factores. ¿Estamos claros con eso? Esa es la instrucción general. El método que presente mayor resultado. Ahora bien, les decía, si en el ejercicio o en el examen se le dice a usted, utilice para realizar el pronóstico de ventas el método de mínimos cuadrados, usted va a utilizar el de mínimos cuadrados, pero se le va a indicar en el ejercicio. ¿Sí? Eso fue todo lo que dije. ¿Sí? ¿Estamos claros con la instrucción? Licenciado, o sea que si no nos pide, tendríamos que usar Ajá. el método de factores. El que presente mayores resultados. ¿Sí? Esa es la regla general. El que presente mayores resultados. Aquí, ¿cuál es el que dio mayores resultados? El método de factores. Exactamente. Por eso le digo, usted tiene que hacerle caso a la regla general. El método que presente mayor resultado. No siempre va a ser el de factores. ¿Sí? No siempre. Ahora bien, le decía que si en el examen, en el ejercicio, en el laboratorio le dicen a usted utilice el de ecuaciones simultáneas o utilice el de promedio simple, pues ese es el que va a usar.
porque ahí se le está indicando. Pero si no, ya sabe usted, el que presente mayores resultados. ¿Queda clara la instrucción? ¿Por qué les digo esto? Porque esta decisión que vamos a tomar, y nuevamente regreso a lo que siempre les he dicho, nos estamos preparando para tomar decisiones. Aquí lo que vamos a hacer es tomar una decisión. Esa decisión que tomemos nos va a afectar el resto de presupuestos que nos falta trabajar. Para empezar, el de producción, y ya vamos a ver por qué. Pero ahorita es lo que me interesa que quede bien claro. Regla principal, la anote, la resalte, póngale otro colorcito, péguesela en la bolsa de la camisa, en la bolsa del pantalón, en la billetera, en la cartera, en el teléfono, donde usted quiera, que la regla para elegir el método es el que presente mayor resultado. Esa es la regla. ¿Estamos de acuerdo? Creo que solo yo. Creo que solo yo estoy de acuerdo. No, yo también. Va, perfecto. Pues que no se les olvide, porque créanme que he visto de todo, ¿verdad? Me eligen uno que no es el mayor y cuando yo reviso y aquí qué pasó, automáticamente elige mal el método, el presupuesto de producción está malo. Así se lo digo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, dejamos de compartir y creo que ahí estaríamos con esto. Lick, los métodos son independientes, ¿verdad? No dependen el uno del otro. Nada, cada uno es independiente del otro. Ahí no hay pierde. Ajá, ahí no se vaya usted a hacer bolas o que porque primero es el de ecuaciones o el, ¿cómo se llama? Nada. Cada uno es independiente.